Regresamos a Laica a las 10, tercer bloque de este día bastante frío y como decíamos recién, acá estamos con los pingüinitos, hace mucho frío en el estudio y tenemos que recordar que el canal está ubicado en el medio del parque, así que más frío todavía, estamos en la base de Mariambio, así prácticamente Antártida total, pero le ponemos toda la onda aquí en Laica a las 10 hasta las 12 del mediodía, que los vamos a estar acompañando con información, entretenimiento y llegó el momento de dar la vuelta al mundo desde aquí, desde Laica a las 10, de la mano de Augusto Grilly Fox. ¿Cómo le va, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo andás vos? Bien. Bueno, con bastante frío. Se vino el frío. Está frío, está. Sí, llegó el invierno. Bueno, ayer empezó el invierno, pero bueno, tenemos que hablar, Augusto, de tenemos que ir pasando por varios países. Nicaragua, Brasil, Israel. ¿Por dónde querés que arranquemos? Vamos por Nicaragua en relación a lo que, digamos, a lo que se ha puesto en agenda internacional, sobre todo después de que la OEA, con Luis Almagro a la cabeza, siente posición en relación a la situación en materia de derechos humanos, la compleja situación en materia de derechos humanos que se está viviendo en Nicaragua, donde de por sí 26 países apoyaron la posición de la OEA y la Argentina y México, junto a otros 3 países, pero los más fuertes Argentina y México, plantearon una abstención a la cual con el paso de los días también pidieron informes a sus embajadores justamente para hacer un relevamiento serio, podríamos decir, de la situación en materia de derechos humanos que se está viviendo en Nicaragua, sobre todo entendiendo que 5 meses antes de las elecciones de noviembre se han generado varias detenciones irregulares que han sido denunciadas justamente con argumentos que serían falaces. Es ahí donde Argentina y México han tratado de potenciar su posición, a la cual han llamado a que esta lógica en relación al conflicto que se da en Nicaragua de abstención no ha sido porque no se respeten o porque no se comparta que hay problemas en materia de derechos humanos, sino porque tratan de adherir a la lógica no injerencionista sobre un conflicto. Pero esto ha hecho bastante ruido. De hecho, lo que es la Organización de Derechos Humanos de Human Rights ha elevado informes en los cuales ha sido crítica la posición de Argentina y de México, y en base a esto es que se van a pedir nuevos relevamientos, sobre todo por la complejidad de lo que representa en relación a un contexto en el cual se han detenido alrededor de 14 actores políticos, entre ellos hay 5 que así que la situación es compleja y hay que ver también cómo evoluciona, ¿no? Bien. Lo que hablaba, Augusto, recién tuvimos un pequeño problemita de sonido, si podés volver a repetir lo último que estabas diciendo y seguido de eso te quería preguntar que este estos conflictos que está teniendo en Nicaragua vienen aproximadamente desde el 2018. Exacto, de hecho esta situación que se vive de gran complejidad es el resultado justamente de la falta de diálogo de los sectores de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, la vicepresidenta y mujer de Daniel Ortega, en relación a esta cuarta gestión del presidente de Nicaragua, que de hecho varios actores políticos que lo acompañaron a él en la década del 80 no lo están acompañando y son férreos críticos a la situación en materia de derechos humanos que se está viviendo en Nicaragua. Lo que podemos observar también es que hay críticas en relación a las formas en las detenciones, a abusos, lo cual lleva a que esto sea abordado a nivel regional y produciendo un rechazo y principalmente en materia de derechos humanos, ¿no? Bien, vamos entonces a seguir esta situación, a ver cómo sigue y si Argentina cambia de opinión o no cambia de opinión. Ahora tenemos que pasar a Brasil, si te parece. Más conflictos o declaraciones con Jair Bolsonaro. Tal cual, nuevamente un encontronazo muy fuerte con la prensa, con declaraciones absolutamente, podríamos decir, desubicadas, pero más allá en el sentido de que ha recibido denuncias por coartar la libertad de expresión, con maltratos muy fuertes hacia periodistas en particular y hacia medios de comunicación en relación a lo que es CNN Brasil y a lo que es Globo. Todo esto en un contexto en el cual Brasil se ha encontrado con el hecho de que ha superado las 500.000 muertes por COVID-19 y con más de 17,9 millones de contagios. También en un contexto en el cual su imagen positiva ha caído aún más todavía y está a 1 año y medio de las elecciones presidenciales. La situación también se pone compleja en el sentido de los comunicados que han hecho distintos grupos de prensa en relación
a la falta de libertad de expresión que propone justamente el accionar y el actuar de un Jair Bolsonaro, que también además sigue apoyando el uso de medicamentos y de tratamientos que no han demostrado una efectividad científica contra el COVID-19. Así que en este contexto, una vez más, Jair Bolsonaro se pelea con la prensa en lo que algunos entienden que puede ser una suerte también de estrategia para tratar de confrontar y reposicionar una imagen que está muy pero muy desgastada por la pésima gestión en una pandemia, ¿no? Claro, no, y a la pésima pandemia se le suma la Copa América también, ¿no? Que también eso generó bastante descontento en la sociedad, que se haga la Copa América ahí en Brasil con la situación sanitaria que conocemos. Nos vamos a Israel y también tenemos que seguir hablando de la situación sanitaria, pero en ese país. Totalmente, de hecho hacemos referencia a lo que es la cepa delta, que se le llama la variable delta, mejor dicho, en relación a que se ha demostrado que si bien no es muy grande, hay un crecimiento permanente en relación a los contagios en los que se identifica esta cepa, esta variable que es una decantación de la variable india. Alrededor del 90% de los contagios que se están identificando en Israel, que ha vuelto a superar los 100 contagios diarios, se entiende que el 90% son de esta variable y el 40% son sobre personas ya vacunadas, lo que representa un alto grado de contagio en un país de 9 millones de habitantes que tiene un altísimo grado de inoculados. Así que es importante tener en cuenta, sobre todo porque el gobierno de Israel está bastante atento y nos referimos a la situación de Israel en particular por el gran avance que ellos tuvieron en materia de vacunación. De hecho, las primeras vacunas las empezaron a aplicar a fines de diciembre y a la actualidad ya se podría decir que han cumplido los requisitos como para empezar a generar lo que serían inoculaciones masivas. Pero esta variable está complicando un poco las cosas, sobre todo en un contexto en el cual ya se había avanzado digamos, retirando el uso del barbijo en lugares cerrados y abiertos y donde se había buscado volver a la normalidad también en materia de educación. Pero esta variable lo hace complejo y es algo a lo que hay que estar atento porque, como hemos visto, este virus avanza en forma global y hay que ver también cuál es la respuesta en materia sanitaria con las vacunaciones que se van generando para también luchar contra esta variable que está llevando a la situación de Israel en particular a un lugar más complejo y que hay que estar atentos en relación a cuando vaya a llegar acá. Claro. Que lo que pasa en el mundo después se repercute aquí en Argentina. Por suerte siempre tenemos, ya tenemos una visión previa, ¿no? De lo que pasa en otros países, que llega un poquito más tarde, por supuesto, por diferencias de hemisferio. Llega más tarde aquí en Argentina y ya sabemos, se supone, cómo tratarlo. Augusto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Que estés bien, ahí está Augusto Grilly Fox, nuestro analista internacional, haciendo el repaso que tiene que ver con las noticias internacionales, Nicaragua, Brasil e Israel en esta columna del día de hoy. Nos vamos a un corte y ya venimos con mucho más de la ICA a las 10, así que quédense por la pantalla de Señalú porque enseguida viene Maxi Guipanero, repasamos Twitter también y tenemos un montón de cosas más, así que quédense.